Bueno, hermanos, ya estamos, gracias a Dios, solventamos el asunto de la grabación. Muchas gracias al pastor Ireneo que nos ayudó desde allá, desde Seminario del Cono Sur. Agradecemos a Dios por permitirnos avanzar en nuestro curso. Y bueno, vamos, hermanos, en este tiempo tan lindo, ¿no? Que casi siempre tenemos en nuestros cursos de la participación de los estudiantes en trabajos como estos, en este caso el trabajo de investigación y exposición. Entonces vamos a trabajar hoy con el texto de modelos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de Leroy, y vamos entonces a ir mirando, ¿verdad? Paso a paso todos esos elementos importantes para la planificación didáctica, ¿no? Todo lo que contribuye al buen desarrollo de una enseñanza, a que haya una pedagogía, ¿verdad?, que sea eficaz. Entonces, bueno, tenemos nuestra exposición, nuestras primeras exposiciones hoy son parte y muy importante de este curso. Tenemos en primer lugar a mi hermano Desiderio Avena, estará explicándonos, compartiéndonos el tema de las metas de estudio. Entonces vamos a la primera y luego pues seguimos con Arnold Sebastián con los indicadores de aprendizaje y Agapito Mann estará con el diseño de actividades de aprendizaje y los niveles de aprendizaje. Adelante, mi hermano Desiderio. Sí, profe. Primero, darle gracias por la oportunidad brindada para poder compartir mi exposición. Mi nombre es Desiderio Avena. Se me ha tocado poner como exposición acerca de lo que es la meta de estudio. Entonces, me he pasado de los libros, de los principios de Ford sobre la planificación del proceso de enseñanza, aprendizaje. Y en los libros de Hayward Armstrong sobre los fundamentos de la educación cristiana. Voy a presentar mi exposición sobre metas de estudios, como antes lo he dicho. Dice el Proverbios 22:8, que instruya al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Precisamente esto consiste en lo que es la aprendizaje cristiana o bíblica. Entonces, voy a hablar acerca del propósito general de lo que es la meta. Es comprender la importancia de establecer metas. El propósito general de mi exposición es comprender la importancia de establecer metas claras de estudio dentro del proceso de enseñanza cristiana, de manera que el maestro pueda orientar sus clases hacia resultados concretos de conocimiento, comprensión, actitud, valores y práctica cristiana. En la parte introductoria, una de las dificultades que se puede encontrar frecuentemente en la enseñanza cristiana es que el maestro sabe qué tema quiere enseñar, pero no siempre sabe qué quiere lograr mediante esta enseñanza. Por ejemplo, el maestro puede decir: hoy voy a enseñar sobre la oración,
pero esto indica solamente el tema. La pregunta pedagógica más importante sería, ¿qué quiero que mis alumnos sepan, comprendan, sientan y hagan después de estas clases? Aquí aparece el concepto de meta de estudio. Una enseñanza sin meta clara de estudio puede convertirse simplemente en una exposición de información. Y en cambio, cuando el maestro establece una meta, puede seleccionar correctamente el contenido, las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje. Vamos a pasar por el primer punto. Acerca de lo que es una meta de estudio. Una meta de estudio es el resultado que esperamos alcanzar mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje. En términos sencillos, una meta expresa aquello que esperamos que el alumno logra después de recibir la enseñanza. La meta responde principalmente a la pregunta: ¿qué quiero lograr con esta enseñanza? Y con esto cambia la perspectiva del maestro. No se trata solamente de qué voy a enseñar, sino de qué quiero que mis alumnos logren aprender. Y en el punto siguiente, quiero hablar acerca de la diferencia entre la meta y el tema. Esa diferencia es fundamental. Por ejemplo, podemos hablar del tema, que es la oración. Y hablando de la meta acerca de la oración, al finalizar la clase, el alumno podrá explicar la importancia de la oración y establecer un compromiso personal de dedicar diariamente un tiempo de oración. Esto hablando de lo que es la meta, que es el resultado. Eso quiere decir que el tema indica de qué estamos hablando, mientras que la meta indica lo que esperamos lograr. Otro ejemplo, por ejemplo, podemos poner como tema la santidad, que es el tema. Y la meta es que el alumno podrá explicar el significado bíblico de la santidad y enseñar las maneras prácticas de vivir una vida santa delante de Dios. Esta es la meta. Por tanto, el tema determina el contenido y la meta determina el resultado esperado. Esa es la clara diferencia entre el tema y la meta. Entonces voy a pasar al segundo punto. ¿Por qué son importantes las metas del estudio? Las metas son importantes porque proporcionan dirección al profesor, al profesor educativo. Una meta da dirección al maestro. Una meta ayuda a seleccionar el contenido. Una meta nos ayuda a escoger actividades apropiadas.
Una meta facilita la evaluación y una meta motiva al estudiante. Es decir, cuando el estudiante conoce el propósito de lo que está aprendiendo, puede hacer partícipe con mayor interés. Entonces, con eso vamos a pasar al tercer punto, que nos va a hablar acerca de las características de una buena meta de estudios. Una buena meta de estudios debe ser clara, debe entenderse fácilmente. Una buena meta de estudios debe ser concreta, debe expresarse específicamente de lo que se espera lograr. Una buena meta de estudios debe ser alcanzable, es decir, debe ser posible conseguirla. Una buena meta de estudios debe ser observable. Debe permitirnos identificar si realmente se alcanzó. Una buena meta de estudios tiene que ser relacionada con el contenido. La meta debe comprender con la que se está enseñando. Una buena meta de estudios tiene que ser significativa. Debe tener valor para la vida del estudiante. Y una buena meta de estudios debe ser aplicable. En la educación cristiana debe conducir hacia la práctica de la verdad bíblica. Entonces, por eso quiero pasar al cuarto punto. Áreas que puede incluir la meta. A partir de los principios, principios estudiados de Ford, podemos formular la meta en diferentes metas, en diferentes áreas. Área de conocimiento. Busca que el alumno conozca la información. Área de comprensión. Busca que el alumno pueda explicar el significado de lo aprendido. Área de actividades. Busca desarrollar una actitud determinada. Área de valores. Busca fortalecer valores cristianos. Área de habilidades. Busca que el alumno pueda realizar una acción. Área espiritual, que es la última. Busca conectar el aprendizaje con la vida cristiana cotidiana. Y luego pasamos al quinto punto. Y en ese quinto punto vamos a hablar de las metas según la educación cristiana. Según el enfoque de Armstrong, la educación cristiana debe considerar a la persona de manera integral. Por eso, nuestras metas no deben limitarse solamente en producir conocimientos bíblicos, sino más bien transmitir el conocimiento, la comprensión, creer, valorar, practicar, servir y reproducir. El sexto punto, vamos a dar las metas al ministerio del maestro.
El maestro cristiano debe entender que enseñar es un ministerio. Yo creo que esto también está confirmado en Efesios 14, del versículo 11 hasta versículo 13, porque la misma palabra de Dios lo confirma ahí. Porque cuando el Señor nos llama, algunos nos llama a ser profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. De entender que el maestro deja de ser un simple maestro de escuela dominical, sino deja de ser un simple maestro de la escuela dominical, sino más bien tiene que transformar su llamado en un ministerio. Es decir, que cuando un maestro enseña, tiene que enseñar con principios y con propósitos. Tiene que esperar resultados de lo que él ha estado enseñando, no solamente una transmisión de información. Y también hablando de la recomendación de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, de verso 19 a 20, que ya no tendremos suficiente tiempo para leerlo, de lo que se reconoce como la gran comisión. Se observa que Jesús relaciona a ser discípulos y enseñar. Enseñar más obedecer. Es decir, hacer discípulos más enseñar y más obedecer. Por eso, la meta final de la enseñanza cristiana no es solamente tener la información del maestro, sino que pueda vivir la verdad enseñada, que es el deber del alumno. ¿Y cómo podemos evaluar las metas? Una meta debe poder evaluarse utilizando las siguientes 4 preguntas. ¿Qué aprendió? Evalúa el conocimiento. Es decir, ¿qué es lo que fue enseñado? Evalúa el conocimiento. ¿Y qué aprendió? Evalúa la comprensión. ¿Qué actitud desarrolla? Evalúa actitudes y valores. ¿Y qué hará con lo que aprendió? Evalúa la aplicación. Y esta última pregunta es impactante en la educación cristiana. Es impactante e importante en la educación cristiana. Y también debemos hablar acerca de errores que debemos evitar en cuanto se habla de la meta de estudio. Confundir confundir el tema con la meta. Por ejemplo, podemos hablar del Espíritu Santo. Es un tema y no es una meta. Otro error es establecer demasiadas metas. Una clase debe tener un propósito claro y realista. También otro error puede ser formular metas demasiadas generales. Que el alumno conozca a Dios es demasiado amplio para una clase. La relación, no relacionar la meta con las actividades. Las actividades deben ayudar a alcanzar la meta. Es decir, que las actividades que hacemos durante el proceso de enseñanza deben ayudarnos a alcanzar la meta.
no evaluar, porque si transmitimos un simple conocimiento y en realidad no evaluamos si el alumno aprendió, si el alumno logró a vivir lo que se aprendió, eso no tiene ya sentido. Tenemos que evaluar si realmente lo que hemos enseñado se está siendo aplicado por los alumnos. Si nunca comprobamos el aprendizaje, no sabemos si nuestra enseñanza produjo resultados esperados. Y otro error es limitarse al conocimiento. La educación cristiana debe alcanzar también la actitud, los valores, las habilidades y las prácticas. Y con eso quiero concluir. El estudio de los libros de Rutherford y Armstrong nos permiten comprender que la educación cristiana necesita planificación y propósito. Es decir, tenemos que planificar y tenemos que buscar forma para lograr ciertos objetivos acerca de la enseñanza que vamos a transmitir. Por ejemplo, Ford nos enseña a pensar en términos de meta, actividades e indicadores. Y Armstrong nos recuerda que la educación cristiana debe estar fundamentada en la Biblia y orientada hacia la formación integral de la persona. Por eso, una buena clase cristiana debe responder a 5 preguntas. ¿Qué voy a enseñar? ¿Por qué voy a enseñarlo? ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo comprobaré cómo comprobaré que lo aprendieron? Y una meta de estudios funciona como brújula. Indica al maestro hacia dónde debe conducir al alumno. Por lo que una enseñanza sin meta puede transmitir una información y una enseñanza con meta clara, puede formar discípulos. Muchas gracias. Bien, hermano. Excelente. Gracias, Desiderio. Bueno, veo muy, muy clara la exposición, pensamientos muy bien organizados, muy bien estructurada. Te felicito, porque precisamente es lo que se busca, ¿verdad? Que los contenidos que podamos presentar a los estudiantes puedan ser, estar bien estructurados. Y hemos visto en su exposición ese progreso, ¿no? Lógico, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Así que, bueno, yo he tomado nota, hermano, porque ha, ha tenido muy buen contenido. Aprecio que ha investigado muy bien, hermano. Y también le felicito porque ha usado los 2 libros, ¿no? El libro de Leroy y el libro de Armstrong. Entonces, eso es un punto bastante importante. Excelente, Desiderio, muchas gracias. Gracias por aplicarse a la tarea. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación, algún aporte de parte del grupo. Hay la oportunidad para poder hacerlo también. Pero creo que ha sido muy abarcativo de todo Sí, lo que se podría hablar. Sí, adelante, hermano. que hemos aprendido a través
de su exposición. Tanto hemos aprendido, Sí. desde mi punto de vista, al margen de la meta en una lección, de verdad que la lección no tiene sentido. No tiene sentido, en pocas palabras. Sí, excelente, así es. O sea que tener metas claras es muy clave, ¿no? Para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el maestro como para el estudiante. Como ha expresado, es una guía para el maestro y le permite pues cumplir muchos pasos en cuanto a tener una pedagogía eficaz, pero para el estudiante también es muy importante para dejarse guiar y también poder tener seguridad, ¿no? A través del estudio y también la seguridad de que ha aprendido, de que ha alcanzado, ¿no? Aquello que se le propuso al principio. Entonces, es importante al principio de un curso, al principio de una clase, poder expresar estas metas de aprendizaje para que el estudiante las conozca y ya él sepa para dónde va a caminar, ¿no? A dónde el profesor quiere llevarlo, qué es lo que el profesor desea que pueda aprender o ha planificado que pueda aprender. Excelente, hermano, gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces con los indicadores de aprendizaje. Hermano Sebastián. Adelante, Sí, hermano. sí, estoy. Buenas tardes, amigos, profesor, compañeros. Buenos días a todos. Sí, tiene tiempo ya. Bien, a mí me toca hablar de los indicadores de aprendizaje como un tema que es continuo al tema anterior que estaba presentando el pastor. Ujú, Principio que en mi tema no lo he enfocado mucho. Bueno, mi trabajo no lo he enfocado mucho en el sentido de la educación cristiana, sino en un sentido más general. Estamos hablando de la pedagogía. Entonces, voy a hablar de lo que son los indicadores, hablaré del concepto de lo que es un indicador, la diferencia entre meta e indicador, características de un indicador de aprendizaje, tipo de indicadores según Leroy, porque nos hemos basado en su libro, bueno, su libro es el que estamos trabajando y es un libro que he usado para estar leyendo algunos pequeños archivos ya que fuimos ante una clase de educación cristiana y vimos algunos autores que también hablaban ya de la educación. De hecho, me acuerdo mucho de la taxonomía de Bloom, es porque mis compañeros aquí también se acordarán, y otros autores que hablan de la educación. Entonces, también hablaré de la relación entre indicador, actividades y evaluación, principios para formular un buen indicador y terminaré con la conclusión. Bien, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario que el docente tenga claridad de lo que quiere enseñar. Como lo estaba diciendo el compañero anteriormente, el docente tiene que saber lo que quiere enseñar y lo que quiere lograr en los estudiantes. Pero en el tema que a mí me toca, según los que han investigado antes, de los que he estado leyendo, se dice que no solamente se debe saber lo que se quiere enseñar y lo que se quiere lograr, el docente también tiene que estar preparado para conocer cómo va a poder comprobar que el alumno que está aprendiendo, bueno, el alumno que le está escuchando, realmente está aprendiendo. Ahí es donde entra en juego lo que son los indicadores, porque es necesario tener una estrategia que nos permita conocer si realmente el proceso está dando sus frutos en los estudiantes. Entonces, los indicadores, ¿qué son? Son esa estrategia o ese mecanismo que nos permite transformar una meta educativa. Queremos transformar una meta educativa para que se pueda ver con resultados, es decir, observables y concretos. En términos más, bueno, parafraseando lo que es sacado del texto donde estaba leyendo, dice que los indicadores permiten transformar una meta educativa que se expresa generalmente como una intención amplia
en una evidencia concreta y observable del aprendizaje del estudiante. Esto significa que el indicador constituye un puente entre la planificación, la enseñanza y la evaluación. Es decir, el indicador nos permite transformar la meta en algo observable, ya que la meta es, por así decirlo, una cuestión teórica, un objetivo ampliamente teórico, pero para poder verlo en la práctica necesitamos lo que son los indicadores. Entonces, como he dicho al principio, mi trabajo se basa mucho más en el libro de Roy que estamos leyendo en este curso. Y también encontraron en la investigación que Leroy dedica gran parte del libro para hablar de los indicadores, pero sus ideas están basadas en ideas de otros autores que ya habían trabajado antes eso. Es decir, que la propuesta de Ford se relaciona estrechamente con el planteamiento, los planteamientos clásicos de la pedagogía y de la evaluación educativa, especialmente con la taxonomía de Bloom, que fue propuesta por Benjamin Bloom. También está estrechamente relacionada al enfoque de los objetivos observables de Robert Mayer y el modelo curricular de Ralph Tyler, que son autores que ya habían hablado con la integración de ese tema. Entonces, en lo que concierne al concepto de indicador de aprendizaje, Ford define el indicador en esencia como algo que el alumno hace para demostrar que ha aprendido. Es decir, el indicador funciona como una señal observable que permite al profesor reconocer el aprendizaje del estudiante. Para que nos hagamos una idea, en términos más sencillos y simples, una meta es lo que se espera alcanzar en el alumno. Es decir, el objetivo que el profesor ha puesto cuando va a empezar una clase, lo que quiere conseguir, o lo que quiere que los alumnos puedan conseguir con la lección. Mientras que el indicador es aquello que el alumno debe hacer o hace para demostrar que ha alcanzado esta meta. De hecho, todo profesor o todo docente, mejor dicho, docente en términos generales, tiene que tener previsto no solamente las metas, no solamente las estrategias pedagógicas, sino también tiene que prever los indicadores, porque le ayudarán a entender si el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo. Porque podemos poner metas, podemos poner actividades sin necesariamente conseguir aprendizaje del estudiante. Debe haber algo que nos permita conocer en el desempeño del estudiante si realmente va aprendiendo o no está aprendiendo. Y estos son los indicadores. Entonces, ahora mismo quiero hablar de la diferencia que hay entre meta e indicador, porque a veces se puede confundir. Se dice que la meta es lo que el docente quiere lograr en el estudiante, mientras que el indicador es lo que el estudiante debe hacer para demostrar que está aprendiendo, es decir, qué hace o cómo demuestra el estudiante que ha aprendido. Esto es lo que llamamos indicador. Mientras que la evaluación, que ya es otra parte importante, es la manera en la que el profesor comprueba y valora el desempeño del estudiante. En términos sencillos, meta lo propone el docente. ¿Qué quiero lograr en los estudiantes? El indicador es el desempeño del estudiante para mostrar que está aprendiendo, mientras que la evaluación ya es cómo este docente valora el desempeño que está mostrando el estudiante. Entonces, Ford explica que las metas también orientan la elección de actividades y recursos. Una vez establecidas las metas, los indicadores permiten determinar qué evidencia se buscará y por consiguiente, ayuda a seleccionar actividades adecuadas para alcanzar y comprobar el aprendizaje. Esta relación resulta fundamental para una buena planificación. Un profesor no debería escoger primero las actividades y posteriormente preguntarse qué quiere que los alumnos aprendan.
lo más coherente es comenzar por los aprendizajes esperados, establecer indicadores y después seleccionar actividades que conduzcan hacia ellos. Ahora, ¿cuáles son las características que debe tener un indicador de aprendizaje? Primero, el indicador de aprendizaje debe expresar lo que hará el alumno. Es decir, el indicador de aprendizaje expresa lo que va a hacer el alumno a medida que va aprendiendo. Es la primera característica. En segundo lugar, el indicador establece el nivel aceptable de ejecución. La segunda característica señalada por Ford, es que el indicador debe especificar, cuando sea necesario, el nivel de ejecución que se considera aceptable. Es decir, el indicador no solamente nos muestra qué es lo que el alumno va a estar haciendo, sino también nos ayuda a entender el nivel de ejecución de lo que va a estar haciendo, si es aceptable, si es suficiente o si todavía no es suficiente. Otra tercera característica y la última es que el indicador debe especificar las condiciones de ejecución. ¿En qué condiciones el estudiante va a desempeñar o va a demostrar su desempeño? ¿Qué debe hacer? El nivel que lo debe hacer y en qué condiciones lo debe hacer. Esas son las características que debe tener un indicador. Ahora, dejando a un lado las características del indicador, vamos a ver cuáles son los tipos de indicadores que hay según el autor en el que nos hemos basado, que es Leroy. Se dice que hay tres tipos de indicadores, o él lo clasifica en tres grupos. Están los indicadores verbales, están los indicadores selectivos y los indicadores motrices. Los indicadores verbales son aquellos en los que el alumno demuestra su aprendizaje mediante palabras, ya sea escribiendo o hablando. Estos indicadores tienen mucho más que ver con el conocimiento y la comprensión. Yo sé que mi compañero vendrá a hablar de los niveles de aprendizaje. Eso tiene mucho más que ver con esta parte, que es un nivel, con perdón, un nivel básico de aprendizaje. Es decir, es algo que tiene mucho más que ver con la memoria, con los recuerdos y un poco de comprensión y quizás análisis. Este es un primer grupo de indicadores, los verbales, que generalmente en las aulas de clase, en las clases teóricas y en las carreras teóricas, este es el grupo de indicadores que se usa con más frecuencia, porque los estudiantes tienen que demostrar su aprendizaje mediante la palabra. Después están los indicadores selectivos. Son aquellos en los que el estudiante debe seleccionar o discriminar entre diferentes alternativas. Ahí entra la capacidad de análisis. Ahí estamos entrando a un nivel superior de aprendizaje. Ya no estamos en el nivel básico. Entonces, ahí tenemos otro grupo de indicadores, que es el grupo de los selectivos, donde el estudiante debe demostrar esta capacidad de poder seleccionar entre varias alternativas. Y por último están los indicadores motrices, que ya no son cuestiones teóricas, ahí ya tiene que ver con la práctica. Y según lo que he leído, ya sea de Ford como de otros, se dice que estos indicadores se usan mucho más en carreras más prácticas, en disciplinas científicas prácticas, las formaciones profesionales, donde el estudiante tiene que demostrar haciendo, ya no es hablando, sino haciendo. Bien. Estos son los tres grandes grupos en los que Leroy clasifica los indicadores. Recordamos, como hemos dicho al principio, que los indicadores o el indicador de estudio de aprendizaje, con perdón, tiene que ver con el desempeño del alumno para que el profesor pueda descubrir si está aprendiendo o no. Pero el que lo marca es el profesor. El profesor es el que marca qué es lo que espera ver en el alumno para saber si está aprendiendo. En el siguiente punto vemos la relación entre indicadores, actividades y evaluación. Se dice que en la preparación de una clase se empieza con lo que es la meta.
Después de proponer una meta o unas metas, el siguiente paso es establecer los indicadores. Después de establecer los indicadores, en base a los indicadores y a la meta que se ha propuesto al principio, ya se pueden establecer las actividades. Y después de las actividades viene la evaluación. ¿Por qué? Porque la meta es qué aprendizaje se pretende alcanzar. Mientras que el indicador es qué hará el estudiante para demostrarlo, para demostrar que está alcanzando lo que hemos propuesto al principio. Y las actividades que son esta experiencia que permiten al estudiante que pueda demostrar o desarrollar lo que queremos que alcance. Y la evaluación ya es la manera que nosotros comprobamos y valoramos este desempeño. Entonces, esta es la relación que encontramos entre estas partes esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son los principios que nos den favor para poder establecer buenos o formular buenos indicadores? Nos dice que un buen indicador debe estar relacionado con la meta de aprendizaje. Uno, debe utilizar, debe expresar una acción del estudiante, con perdón, debe utilizar verbos suficientemente concretos, porque los indicadores no pueden tener un tono generalizado, un tono muy amplio, porque tienen que ser concretos. De hecho, también he encontrado que él habla de una pequeña diferenciación entre un indicador débil y un indicador concreto. Un indicador débil es el que se establece con un verbo amplio, como por ejemplo, el estudiante hará las tareas. Y vemos que esto es amplio porque puede ser 1000 tareas. Ahora, un indicador concreto ya es especificar cuántas tareas se espera que el estudiante haga. Ya podemos poner ahí que el estudiante hará 15 tareas. Esto ya es más concreto, ya no es débil. Entonces, los verbos a utilizar para los indicadores deben ser suficientemente concretos. Debe ser observable y demostrable. El indicador debe ser observable y demostrable. De hecho, Leroy propone que no es bueno utilizar verbos como el alumno debe saber o debe comprender, porque estos verbos a veces no terminan de ser del todo completos, son un poco más amplios y ambiguos, porque al final no puedes medir de manera completa, por así decirlo, el saber de uno. Pero sí, usamos los verbos concretos como analizar, la capacidad de análisis se puede medir, puede ser un poco más observable, más medible que usar el verbo saber. Entonces debe ser observable y demostrable. Debe establecer un criterio de logro cuando sea necesario, especificar las condiciones relevantes de ejecución, corresponder al nivel de aprendizaje esperado, que también es uno de los errores que he encontrado cuando estaba leyendo, que se dice que a veces hay algunos docentes que saben que deben establecer indicadores después de las metas, pero el problema suele ser que se establecen indicadores en niveles de aprendizaje que no corresponden. Por ejemplo, si yo quiero que el alumno adquiera un conocimiento, estamos en el nivel básico de conocer, yo ya establezco indicadores que están en un nivel más alto, que ya es el de análisis, no hay concordancia. Tiene que haber concordancia entre el nivel de aprendizaje y el indicador, no solamente entre el nivel de aprendizaje y el indicador, sino también con la evaluación. El indicador tiene que estar en concordancia con el criterio de evaluación. Si yo voy a establecer un indicador que es lo que me va a mostrar qué es lo que debe hacer el alumno para que yo sepa que está aprendiendo, y en la evaluación vengo a establecer algo completamente contrario, también vemos una contradicción y no estamos logrando lo que deberíamos. Debe estar relacionado con el contenido, el indicador. Debe permitir seleccionar una actividad adecuada, servir como referencia para la evaluación, como he dicho. En consecuencia, un indicador de calidad no se redacta simplemente para cumplir un requisito administrativo. Su verdadera finalidad es ayudar al docente a responder a una pregunta fundamental. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Qué evidencia me permitirá saber que el estudiante realmente aprendió? Entonces, el indicador ayuda al docente a responder a esta pregunta. En conclusión,
Los indicadores de aprendizaje constituyen un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje porque permiten convertir las intenciones educativas en evidencias concretas del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, permiten al docente convertir las metas, que son intenciones educativas, en cuestiones más prácticas y medibles. Su importancia radica en que ayudan al docente a determinar no solamente qué espera que el alumno aprenda, sino también qué deberá hacer el alumno para demostrar que efectivamente está aprendiendo. Entonces, esta es la conclusión a todo mi trabajo. Recordando que no solamente es preparar las metas, sino también establecer las pautas que van a ayudar al docente a poder descubrir que el alumno está aprendiendo. Y estas pautas son las que Leroy y otros autores antes que él denominaron indicadores u objetivos. Muchas gracias. Gracias, hermano Sebastián. Excelente. Muy bien, hermano. Quiero destacar algo que escuché, ¿no? Que me parece sumamente importante que lo podamos atender con especial dedicación. Dice que a veces se establecen indicadores en niveles de aprendizaje que no corresponden. O sea, yo creo que esta declaración es muy importante, ¿no? Porque primero hay que conocer los diferentes niveles de aprendizaje, de los cuales nos va a introducir un poquito el pastor Gápico ahora. Esos niveles de aprendizaje que habla ahí Leroy. Pero creo que, hermanos, también tenemos que considerar el nivel, ¿no? Del programa de estudio que estamos enseñando. Y cuando se trata de la educación cristiana en general, también es importante que podamos estudiar lo que son los diferentes niveles del desarrollo humano, ¿verdad? Que eso pues se toma muy en cuenta a la hora de planificar también lo que es el aspecto de la didáctica, ¿no? Las actividades que se van a usar y todo eso. Es muy importante considerar el nivel de desarrollo, ¿no? Mental que tiene también el estudiante. Es decir, allí, por ejemplo, en cada segmento de edades, ¿no? En los estudiantes, cada uno, dependiendo de su rango de edad, aprende de una manera diferente, ¿no? En un sentido general, por su nivel de desarrollo mental. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que si un maestro va a enseñar a niños principiantes, se sepa exactamente a qué nivel puede él colocarle este tipo de indicadores para verificar el aprendizaje, ¿no? En esos niños. No es como si fuera a enseñar a un grupo ya mayor, o jóvenes, adultos, ya es diferente, ¿no? Lo que es la enseñanza de jóvenes y adultos, por supuesto, de lo que es la enseñanza de los niños. Entonces son diferentes metas, diferentes indicadores, diferentes actividades en cuanto a los niveles, ¿no? De aprendizaje. Entonces me pareció muy interesante eso, cuando dice que se establecen indicadores en niveles de aprendizaje que no corresponden, ¿no? Y a veces también, por ejemplo, como profesores, cuando estamos preparando los cursos, tenemos que ver bien también la naturaleza de la materia, ¿no? Una materia teórica, teológica, o es una materia más práctica, ¿no? Como por ejemplo lo que es hermenéutica, homilética. Entonces ya hay, por ejemplo, una de estas materias prácticas nos llevaría a, a establecer metas, ¿verdad? Que lleven a un aprendizaje más práctico, ¿no? Y de allí de esas metas, por supuesto, van a depender entonces los indicadores, luego las actividades. Entonces, es una cosa, ¿verdad? En la pedagogía
un elemento siempre está relacionado con el otro y es muy importante que los conozcamos todos para saber cómo podemos articularlos, ¿no? De una manera correcta, hacer el uso de todas esas herramientas en la pedagogía, ¿verdad? Como un maestro de obra, un constructor, un ingeniero, un médico, tiene sus diferentes instrumentos, ¿no? Que usar y sabrá en dónde, en qué punto poder usar cada uno de esos instrumentos, ¿no? Para que pueda ser eficaz entonces la tarea, ¿no? Que realiza o la actividad que realiza. En este caso, en el caso de nosotros como docentes, como profesores, entonces por eso estamos procurando conocer todos estos elementos y cómo se manejan, ¿verdad? Entonces, me ha parecido muy interesante las dos exposiciones que nos han aclarado bien que primero se establecen las metas de aprendizaje y luego, dependiendo de esas metas, entonces vamos a buscar los indicadores que evidencien, ¿no? Que el estudiante ha alcanzado esa meta, ¿no? Y teniendo bien claros los indicadores, entonces vamos entonces a diseñar las actividades. Y por último, entonces la evaluación. Entonces creo que queda bastante claro, hermano. Le felicito también, Sebastián, excelente, muchas gracias, hermano. Vamos entonces si no hay ninguna pregunta o observación, podemos pasar con el pastor Agapito para su tema. Queremos felicitarlo con un aplauso. Sí, 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 excelente, los dos. Muy bien, hermano. Adelante, pastor. Sí, a mí me toca como el hermano Luis, el compañero Luis, está en la cabina técnica, va a poner nuestra diapositiva. Sí. Ahora sí. Como tengo un poquito. No, abajo. Ajá, ahí vamos. No, ahí. Sí. Eso. Dice bien. Buenas tardes, queridos compañeros. Gracias, profesor, por la oportunidad de poder compartir esta ponencia que ha sido sacada del libro de modelos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de Leroy Ford y de apuntes de la clase y de la experiencia personal como docente, con una experiencia de 27 años enseñando a los niños y algunas personas que están trabajando en este ejercicio de la docencia. Y quisiera hacer una pregunta a los que estamos aquí. ¿Para qué sirve el bolígrafo? Para escribir. ¿Vamos a usar el bolígrafo para comer? No. No tiene sentido usar el bolígrafo para poder comer, para usarlo, porque esta herramienta no es
adecuada, no guarda el propósito. Así que Leroy tiene algunos dichos ahí que dice que he podido tomar, dice que con los dichos de él no se acerrucha la madera con martillo, o esta que dice no se martillan los clavos con una vara de mantequilla. Con eso nos da a entender que el diseño de las actividades y sus niveles trata de relacionar la herramienta con el propósito meta. La herramienta debe ser usada para alcanzar una meta y eso se aplica también a las actividades de aprendizaje. Como dijera hace poco, que nosotros, el bolígrafo no se diseñó como para utensilio de mesa, se usó para otro fin. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la meta, ya tenemos los indicadores de aprendizaje, haría falta que tengamos nosotros herramientas que nos ayuden a alcanzar esta meta. Por eso es muy importante. Y quiero hablar un poquito más, solo como para ir a mencionar lo que es la meta que nos habló aquí el compañero Desiderio. Simplemente para volver a traer a nuestra mente, como para poder ir a hablar acerca de el diseño de las actividades y los subniveles, no podemos saltar para poder reflejar un poquito más aquí lo que es la meta. Dicen que la meta nos dice que es el resultado primario del aprendizaje. Este aprendizaje que tiene tipos. Por eso, cuando el docente va a poder ir a enseñar, tiene que tener en mente qué quiere lograr. Si su meta es de conocimiento, si su meta es de que el niño entienda, si el niño tiene que usar, tiene que saber una habilidad o alguna destreza, o el niño tiene que ser, que tiene que ver con la actitud. Así que tendrá que ser la meta fijada en lo que el niño tiene que saber, lo que el niño tiene que entender, lo que el niño tiene que hacer y el ser que tiene que ser el alumno o el estudiante. Por eso es muy importante recordar que la meta nos tiene que llevar a un resultado primario de aprendizaje. Y el resultado primario de aprendizaje hace que nosotros tengamos niveles de aprendizaje. Y estos niveles son, como podemos ver ahí, tenemos el nivel de conocimiento. Este nivel de conocimiento es donde el niño adquiere la información suficiente, básica, como iremos mirando más abajo. Esa información, esos datos, toda esa información que necesita del tema, de la meta que nosotros hemos propuesto, necesita el alumno tener esta información básica de lo que vemos. Luego subimos porque es como una escalera de aprendizajes. Entonces vamos al siguiente nivel, que es la comprensión, que es la capacidad de poder el alumno relacionar y explicar lo que ha entendido. Más adelante vamos a poder tener una pequeña práctica. Luego le viene la aplicación. El niño ya tiene, el chico ya tiene, o el alumno ya tiene información. Los datos que entierran la meta que el profesor propone. Entiende ya lo que se le pide. Ahora él debe aplicar estos conocimientos en algunas situaciones prácticas que necesitamos que él logre, de los indicadores que hemos propuesto. Y ahí viene esa parte de análisis, la analítica, de donde ya tiene los datos, él tiene que ahora ir haciendo una descomposición de ideas para irlas examinando
y relacionar. Por eso, de ahí vemos que el alumno o el estudiante debe ser protagonista de su estudio, porque tiene tanta información que para él quizá no le sea suficiente de acuerdo a lo que él quiera lograr. Por eso es que en una materia, en una ciencia, algunos atienden o aprenden cuestiones generales, pero hay algunos que adentran más, se profundizan. ¿Por qué? Porque alguno que otro ha tenido esa capacidad, esa habilidad de poder descomponer algunas ideas, examinarlas y poderlas relacionar con otro tipo de aprendizaje o conocimientos ya adquiridos. Porque el estudiante, siempre que llega con alguna información de base, en algún tema que le venimos a enseñar. Por eso, después de eso, el siguiente nivel viene a que éste pueda integrar estos elementos que ha relacionado para que él pueda crear su definición, que él pueda crear su enseñanza, o sea, que pueda quedar con algo que él ha sacado del conocimiento y de todo el análisis y que ha podido ir teniendo, para luego poder ahora emitir esos juicios críticos basados en criterios claros, dependiendo de la meta aplicada. Si es la meta de conocimiento, si es la meta de destreza o la meta de evaluación. Veamos un poquito el cuadro, la escalera de aprendizaje que sigue. Los compañeros de la derecha van a mirar el cuadrito del enfoque 1 y los de la izquierda el cuadrito del enfoque 2. Vamos a hacer una inversa aquí. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cuál de los siguientes enfoques usaría para ayudar al alumno a aprender algo de memoria? El enfoque 1 dice, pidiéndole al alumno que repita el material una y otra vez, haciéndole saber de inmediato si lo hace bien o no. O pidiendo al alumno que vuelva a escribir el material con sus propias palabras, conservando el sentido original. ¿Qué opinan? ¿Cuál de estos enfoques nos ayuda a enseñar al niño algo de memoria? El enfoque 2. El enfoque 2 para el alumno Juan. Bueno, yo diría que los dos, ambos enfoques contribuyen para el mejor aprendizaje del niño. Hablamos de memoria. Memoria. Muy bien. Gracias por sus aportes. De esto se trata. De esto se trata. Mira que el uno. ¿Por qué? Es el 1. ¿Por qué es el 1? Porque el objetivo, la meta que queremos lograr aquí es la memorización. Sí. Y en el 2 queremos ahora dar ese segundo peldaño, que el niño comprenda lo que está memorizando. Por eso, si nosotros queremos fijar la meta en el primer escalón de conocimiento que podemos ver ahí, de la escalera que está subiendo ese chico, nosotros vamos a optar por el enfoque 1. ¿Por qué? Porque le vamos a pedirle al niño o al chico o a nuestro alumno que pueda repetir tal cual, pero si tal cual está, y si está mal, corregirle de inmediato que no está. Pero si se fijan bien en el enfoque 2, el alumno no necesariamente tiene que repetir tal cual está. Simplemente aquí ahora nuestra meta es que queremos que entienda, comprenda lo que dice el versículo.
o la parte del texto que queremos que él memorice. Por eso es que aquí él lo puede escribir con sus propias palabras, pero guardando el sentido original de la palabra. Y así en todas las demás cuestiones cuando tengamos que enseñar, porque esta escalera para nosotros debe ser usado como para poder mediar, para poder ir de progreso a un nivel progresivo para cada enseñanza o cada meta que queremos que logre el alumno. Aquí volvemos con otra tarea. La escalera de aprendizaje. Aquí hay otra pregunta que yo quiero que también podamos mirar y fijarnos. ¿Cuál de las siguientes actividades de aprendizaje indica que el alumno dio la acción demostrada? Actividad 1. Un club de niños vio una película sobre la forma de atar 7 tipos de nudos diferentes. Y la actividad 2 dice que un club de niños oyó un discurso sobre los usos de 7 tipos de nudos diferentes. A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál es? La pregunta está aquí. Entre estas dos actividades, ¿cuál grupo dio la demostración en acción? La actividad 1. Aquí, este grupo de niños tiene mucha ventaja de poder sacarle provecho al objetivo, a la meta de la clase. ¿Por qué? Porque aquí ya se está llevando al nivel de aplicación. El niño va a poder usar su destreza para poder ver y obtener la cuerda o el material que se necesita como para poder aprender, ir de lado a lado, mirando y viendo, como para poder ver y atar los diferentes tipos de nudos. Eso es lo que necesitamos como para poder enseñar en los tipos y niveles de enseñanza. Así que los principios de aprendizaje, ¿qué hacen? Nos ayudan a pensar en las actividades de aprendizaje apropiadas, como hemos visto hace poco, mostrar una película sobre la forma de hacer 7 nudos. ¿No? Ahora, ¿cuál es la relación entre actividad y nivel de aprendizaje? Las actividades deben estar directamente relacionadas con las de aprendizaje, con las metas de aprendizaje. Es curioso, y yo a veces en ocasiones he llamado perezosos a aquellos docentes, profesores, maestros, que sacan actividades al azar, sin tener en cuenta las metas de aprendizaje. Aquí cualquier actividad debe estar relacionada con las metas de aprendizaje. Y estas actividades deben ser variadas y prácticas según el error para mantener la motivación y atender diferentes estilos de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que necesitamos encontrar una variedad y una práctica para mantener la motivación para poder lograr, mejor dicho, la meta que hemos propuesto. El maestro debe seleccionar métodos y recursos que permitan al alumno experimentar, es aplicar y reflexionar. Nosotros aquí hemos tenido, se llama la didáctica tradicional, de donde hemos tenido que estar repitiendo todo y todo, y los niños, los chicos, los estudiantes tienen que hacer tal cual.
Recuerdo hace pocos días que estuve dialogando con un profesor de la universidad y que estaba planificando su clase y le estaba diciendo, mira, ese tipo de método que sigue usando es que estás triturando a los chicos. Piense que ya son chicos, a los jóvenes de la universidad, donde tienen que emplear su imaginación, su sentido crítico del estudio, de sus investigaciones. Volverle a pedir que te ponga en la hoja tal cual está en el papel, creo que también es aburrido y le limita al chico. Por lo tanto, yo creo que por eso es que la actividad aquí necesita o invita al docente a usar, a seleccionar tanto métodos como recursos que permitan al mismo alumno, hacer qué cosa, experimentar su aprendizaje, poderla aplicar y seguir reflexionando para sacar definiciones y conclusiones para la vida y para poder seguir avanzando adelante. Esto es lo que han hecho otros. Por eso es que las computadoras se mejoran cada vez, la tecnología se mejora. Lo que sirvió ayer no sirve hoy. No porque no sirve hoy, es porque el aprendizaje no es estático. La persona experimentó, aplicó, fue desarrollándose y reflexionando a ver, eso también lo puedo hacer de esta manera para poder seguir alcanzando nuevas metas y nuevos logros. Por eso es que se recomienda en la relación entre actividad y nivel de aprendizaje. ¿Qué cosa? Que las actividades incluyen participación activa, como lo que hemos podido hacer aquí hace poco. Una discusión, proyecto, dramatización, ejercicios de escrito, dinámicas grupales. ¿Para qué? Para involucrar al niño. Siempre desde lo más breve, digo yo, lo más básico hasta lo más complejo. ¿Por qué? Porque así es la enseñanza. Voy a dar un ejemplo aquí. Si en preescolar, cuando nosotros enseñamos a los chicos en preescolar, en educación infantil, alguien encuentra que estamos dibujando con palos, palillos, rectas y líneas. ¿Por qué? Porque el niño aprende con esos trazos. Y uno me dijo, ¿cómo es posible que le estás enseñando al chico el abecedario y no empieces con A y vas a empezar con la S? Y le doy, ¿por qué empiezo con la S? Porque el chico va a tener que lanzar una inclinada como un palillo y una curva, porque le estoy enseñando a girar desde lo más básico hasta lo más complejo. Por eso es que el abecedario lo vamos a enseñar de diferentes formas. El otro pregunta, ¿cómo es posible que si el material tiene 12 temas, tengamos que empezar con el tema 9? Sí, porque el tema 9 va a ayudar que podamos ver con toda claridad y con toda sencillez y poderlo enlazar con lo que sigue y lo precedente. Así que necesitamos entender que no podemos sacar las actividades al azar sin entender que hay niveles de aprendizaje. Cada actividad debe estar diseñada para llevar al alumno a un nivel de inferior a uno superior. Por ejemplo, una lectura que es el nivel de conocimiento seguida de un debate, comprensión, luego un proyecto práctico, aplicación y finalmente una reflexión crítica, que es la que ahora estamos haciendo aquí. Estos son los pasos que el profesor ha tenido con nosotros en la clase. Nos estaba en el primer día, recuerdo que estábamos definiendo qué era aprendizaje, qué era guía de estudio, qué era enseñanza. Pero a medida que íbamos pasando el tiempo, íbamos yendo de lo más básico, de lo inferior a lo superior, hasta que hoy
nosotros estamos ya tratando de dar la evaluación que él espera de nosotros, de cómo hemos llegado a tener una reflexión crítica del tema que ha dado a cada uno. Eso es lo que se espera del alumno, que sepa relacionar la actividad aprendida con el nivel de estudios. El diseño que busca un proceso ascendente donde el aprendizaje se profundiza progresivamente. Voy a ir terminando dando aquí enseñando un versículo de memoria, como para que veamos más o menos, para ser más escueto, un versículo que todos ya sabemos de memoria. Juan 3:16, podemos decirlo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas la vida. eterna. Imaginemos que vamos a enseñar a nuestros hijos este versículo de memoria, a nuestro grupo de la escuela dominical. No podemos venir a la clase y empezar a enseñar este versículo. Ya tenemos la meta de enseñar el versículo de memoria con la finalidad de que entiendan que Dios nos amó y envió a su Hijo Jesús para que creyendo en Él tengamos perdón de nuestros pecados. Aquí empezaríamos indicándole dónde se encuentra este versículo. Y luego presentar, ahora subiendo la escalera, presentarles las palabras, explicando las palabras difíciles de este versículo, palabras como creer, palabras como Hijo de Dios, palabras como vida eterna. Y luego hacer una aplicación de este versículo bíblico a la vida personal, para que puedan asociar el versículo con lo que dice el versículo respecto a sus vidas. Y más tarde poder repetir el versículo de diferentes métodos o de diferentes formas. Cuando el chico aprenda el versículo de esta forma, o mi hijo aprenda el versículo de esta forma, ya no lo estará aprendiendo de forma mecánica, sin entender. De esto se trata este tema que estoy presentando, un diseño de las actividades y el nivel de aprendizaje. Debemos ir de forma ascendente, donde se encuentran palabras difíciles, qué significa el versículo para mí, poderlo aplicar y luego ya puedo repetir con entendimiento, sabiendo cómo o qué quiere decir el versículo para mí. Aquello va a hacer que el chico o el alumno, mi hijo, cuando vaya a otro lugar, primero sepa el versículo de memoria, sepa qué significa para él, lo pueda vivir y sea capaz de hacer que otro lo entienda. Por eso es que la relación entre actividad y nivel de aprendizaje nos debe ayudar a llevar al alumno a un proceso ascendente donde el aprendizaje se profundiza progresivamente, porque es una escalera de aprendizaje. Para terminar, quiero decir que si tenemos una meta de aprendizaje, el diseño de actividades es la clave para guiar al alumno a través de los niveles de aprendizaje. Diseño de actividades es clave para guiar al alumno a través de los niveles de aprendizaje, asegurando un proceso integral que va desde la adquisición de información hasta la capacidad crítica y creativa del alumno. Muchas gracias y es todo. Gracias, pastor. Excelente, ¿no? Mientras el pastor hablaba, exponía ahora sobre, vi una palabrita allí, dramatizaciones, ¿no? Y me recordé que
tuve una maestra en la escuela dominical cuando yo era niño, que ella usaba mucho las dramatizaciones en la clase. Y mi maestra era la esposa del pastor en aquel entonces, y era una mujer muy pequeñita, gordita, pero era muy dinámica para dar la enseñanza. Y recuerdo que hacía muchas dramatizaciones. A mí se me quedó muy grabada una dramatización que se hizo sobre cuando Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo, ¿no? Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, y pues se hizo toda la dramatización ahí en el aula de clase, y ella misma era representando a Abraham. Había un niño allí en el altar, y ella, cuando ella nos iba contando la historia, narrando la historia, pero ahí cuando ella levantó el cuchillo para sacrificar al niño, eso fue para mí bastante impactante, ¿no? Y luego de la dramatización, pues nos hacía reflexionar bastante sobre el significado de la historia, nos hacía participar, hablar. Aún éramos niños, pero nos llevaba por varios niveles de aprendizaje, recuerdo, ¿no? Y de esa manera muy dinámica, la maestra Rufina, se llamaba Rufina de Lugo, era mi pastor, Ismael Lugo era mi pastor en aquel entonces, en el pueblito donde nacimos y nos criamos. Pero fue una pareja muy linda, que el Señor usó para aquellos primeros años de mi formación cristiana. Y todavía me recuerdo esas lecciones, hermano, ¿no? Lo impactante que es, lo importante que es realizar un ministerio con fidelidad, ¿no? Y con diligencia. Que la maestra preparaba esa clase, pues muy bien preparada esa clase. Y hasta el día de hoy, ¿no? Como se leía ahora ese versículo de Proverbios, ¿no? Instruye al niño su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Ese era Proverbios, ¿qué? Proverbios qué, 22:11, ¿no? Sí. Bueno, en muchos de nosotros se ha hecho eso una realidad, una experiencia. Gracias, pastor. Su posición también ha sido bastante apropiada, bien organizada. Yo les felicito, hermano, por su dedicación, cada uno de ustedes. Y bueno, entonces nos reunimos, Dios mediante, el lunes. Entonces vamos a seguir con los temas de esta clase, de esta parte. El lunes vamos a estudiar ya los niveles de aprendizaje. Vamos a comenzar con los tres niveles, ¿no? Como decía el pastor Agapito, es como una escalera, ¿no? Entonces se va, la memorización, el conocimiento es el nivel más bajo, ¿no? No quiere decir que no sea importante, pero a medida que vamos subiendo en los niveles, pues el aprendizaje se va profundizando, ¿no? Entonces, todavía hoy tenemos maestros que hacen mucho énfasis en la memorización, ¿no? Pero recordemos que, bueno, memorizar es importante, ¿no? Conocer es muy importante, pero hay otros niveles que nos llevan a afianzar más el aprendizaje, ¿no? Que el aprendizaje sea más profundo. Entonces vamos a estudiar el lunes en las actividades de aprendizaje para el conocimiento, que la va a tener Raimundo. Luego, las actividades de aprendizaje para la comprensión, que estará a cargo de Rubén. Y luego las actividades de aprendizaje para la aplicación, ¿ah? Que esa les toca a Marcelo.
Ana Marcelo. Entonces, esas son las posiciones para el lunes. Dios mediante, hermanos. Luego yo les hago llegar la grabación también de esta clase. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Seguimos en contacto a través del grupo. Que tengan resto del día. Creo que ya es bastante avanzada la tarde, ¿no? Ahora por Sí, allá. muchas gracias. Acá apenas el Gracias. mediodía. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Igualmente. Sí, te puedo decir.